La revolución es el puente que tendió la historia desde Bolívar hasta Chávez. La campaña de Guayana realizada por Piar y otras acciones dispersas de los ejércitos llaneros a lo largo de los años de 1816 y 1817 permitió a la ciudad de Angostura convertirse en el centro de la periferia patriota y le dio al Libertador su anhelada capital política que le permitiría organizar la liberación absoluta del territorio. El discurso de Angostura fue un elemento revolucionario, producto de la necesidad de organización del pueblo venezolano libre, en el que Bolívar es la esperanza de las clases oprimidas durante la época colonial. En un territorio aislado y asociado por la guerra, el Libertador emerge como figura política y militar. Allí expone su concepción de la República y marca el inicio de la era bolivariana en la historia de Venezuela. La revolución es el medio de Bolívar para construir la República. Para 1819, el Libertador había recorrido el territorio suficiente dentro y fuera de las fronteras venezolanas. Su estadía en el Caribe y el trajinar de la guerra en suelo patrio le habían permitido conocer las miserias de los pueblos y el estado de las comunidades, tanto de las clases sociales oprimidas, por el imperio y por la oligarquía criolla. Bolívar alude al mestizaje como base de la nueva sociedad y es el proyecto que llevará a cabo siendo el líder de la Gran República de Colombia. Intuyó cómo debía ser tratado el orden y el gobierno, cómo las clases desposeídas debían tener voz y voto dentro del nuevo esquema republicano. En el discurso de Angostura deja entrever que la igualdad absoluta era una utopía en sociedades marcadas por el colonialismo y la esclavitud. De la aprehensión sobre estas experiencias de Libertador y de las suyas propias, el presidente Chávez define un proyecto político sencillo. La democracia popular, dice en su libro, Azul, cito, crecerá en las comunidades y en su savia benefactora se extenderá por todo el cuerpo social de la nación, para nutrir con vigor igualitario, libertario y solidario al Estado federal zamorano, y su follaje abarcará las estructuras del modelo de sociedad robinsoniano. En el siglo XIX, llegar a estas instancias implicaba el surgimiento de la Revolución Bolivariana, un nuevo Estado independiente mientras se prosigue la lucha para la liberación de otros pueblos, es la muestra que de seguro le motivaba a la empresa de la unidad americana. Bolívar se presenta como un líder providencial, capaz de guiar a la república naciente entre los peligros de la anarquía y el despotismo. La revolución de independencia, producto de muchos factores, logra construir una constitución que mejora en suficientes aspectos a la de 1811 y que representa a una situación distinta a los primeros gritos de independencia. El proceso constituyente de 1999 rescata el discurso de Angostura como ningún otro proyecto político anterior lo había hecho y lo lleva al centro del debate. Para el presidente Hugo Chávez, la legitimidad se lograba con una constitución revolucionaria y con un nuevo gran proyecto nacional. La historia venezolana, plenamente republicana, está marcada por la competencia entre los sectores políticos, dejando de lado al pueblo venezolano. Ello hace necesario un nuevo modelo de sociedad para la patria. El discurso de Angostura y otros legados de la época revolucionaria de Bolívar, Rodríguez y Zamora fueron poco exigidos para identificar la naturaleza de los proyectos políticos que hicieron historia en nuestro país. Desde los conflictos federales hasta el auge del puntofijismo, las consideraciones bolivarianas sobre el diseño de la patria tienen menos impacto que los que se han logrado en el proceso revolucionario. La revolución es el medio para alcanzar un nuevo modelo de sociedad, escribe el presidente Chávez en el libro Azul. Parte de su legado político, elemento clave en sus reflexiones políticas y sociales sobre la patria. Este tratado es el documento más denso dentro de su pensamiento político y del cual define un Estado propiamente protagónico y cómo debemos legitimarlo. Cabe destacar también que existen otras referencias importantes sobre el legado político del comandante Hugo Chávez, pero este es su documento fundamental. En el año 2006, cito, durante el lanzamiento del Plan de la Patria, Chávez declaró: el discurso de Angostura es la primera piedra de nuestro socialismo. Bolívar habló de la mayor suma de la felicidad posible y eso es lo que hacemos. Un bicentenario pleno ha tendido el puente entre el Libertador Bolívar y Chávez como representantes fundamentales de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. En contextos y tiempos diferentes, ambos líderes tienen una convicción por la naturaleza de sus distintos proyectos políticos. Temas como la igualdad, educación, justicia, identidad, soberanía estuvieron en su agenda de trabajo. En ambos casos, con Bolívar y Chávez, el poder moral en base a la justicia debe asegurar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Es un esfuerzo de ambos titanes por refundar una nación donde se imponga la ley
y la razón como principios fundamentales. De ello dependerá su futuro como nación en América y en el sistema intercontinental. Muchas gracias.